Bueno, mis amados y mis amadas, continuamos. Entonces, pues, como le estaba diciendo, hay muchos falsos en este mundo, mis amados. Y ellos no se encuentran originalmente afuera, sino adentro de las dominaciones, de las religiones. Dentro, dice la palabra de Dios, que Satanás es objeto de culto, tanto que se sienta en la casa de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Ve? O sea, dice originalmente que el principal, el primero que ha de llegar y que ha de reunirse en una reunión cristiana en cualquier templo local es Satanás, el principal. ¿Ve? Dice que es objeto de culto, o sea, le encanta estar metido en medio de los cultos de los santos, en las reuniones de los santos, del pueblo de Dios. ¿Ve? ¿Con qué fin? Digan ustedes, ¿con qué fin? ¿Con el fin de qué? De engañar a muchos. ¿Ve? ¿Y a quién usa él? A hombres. Él usa a supuestos pastores, a supuestos evangelistas, a supuestos maestros, a supuestos apóstoles, a supuestos curas, a supuestos obispos, a supuestos reverendos. Por eso es que Javier Guerrero, y no solamente Javier Guerrero, sino el mismo Jehová Dios, no estuvo de acuerdo, ni está de acuerdo con el sacerdocio humano. Ahí lo dice en Ezequiel 34. Ustedes lo pueden leer. Antiguamente el Señor había puesto a su grey, a sus ovejas en las manos de los sacerdotes humanos, de los pastores humanos. Pero ¿qué pasó con esos pastores? Comenzaron a enseñorearse de ellas. ¿Sabe qué significa enseñorearse, amigo y amiga? Adueñarse. Se adueñaban de ellas con dureza y con violencia. Y el Señor Jehová se molestó en ver que esos sacerdotes, que esos supuestos colaboradores del reino, se enseñoreasen de su pueblo. Y con violencia, con dureza y con violencia. Y estaban haciendo, habían hecho, triste y lamentable, de mucho de su redil, de mucho del pueblo de Dios, de muchas de sus ovejas, habían hecho un mercaderío. Las ponían a trabajar, supuestamente, y que para el templo, y que para Dios, y era para ellos, para sus propios beneficios. Dice la Biblia que la engordada era la que ellos degollaban. La engordada representa a aquella persona monetaria. Y cuando dice degollaban, de esa era la que estaban ellos pendientes, de que no fallara un día. Si llegaba a fallar, inmediatamente, apenas terminaba el culto, hasta recortaban el servicio para ir corriendo a esa casa a ver qué fue lo que pasó con esa oveja gorda. Porque ellos temían que esa oveja gorda no viniese más ni asistiera más a los servicios. ¿Por qué? Porque era una de las que más ofrendaba, de las que más diezmaba, de las que más daba bienes para, supuestamente, para la obra de Dios. Pero no los usaban ellos para la obra de Dios, sino para sus propios beneficios. Así como hoy en día muchos están usando los bienes, las ofrendas, los diezmos de mucha gente dadivosa que vienen a ofrendar para que el reino de los cielos se extienda de una manera exagerada y extremosa, y terminan ellos comprándose tremendos carros, no de uno, sino de 2 y de 3 y de 4. Terminan comprándose ¿qué? Empresas, negocios grandes, haciendas,
con buenos ganados, ferreterías, panadería, y así sucesivamente. Hoy en día, triste y lamentable, está pasando peor que en aquel entonces. Entonces debemos de tener algo muy en cuenta, mis amados. Debemos de tener algo muy en cuenta y tenemos que tenerlo muy claro. De que peligroso es que un hombre lleve un nombre sacerdotal, un hombre pastoral, un nombre pastoral, un nombre sacerdotal, un hombre obispado, un nombre de obispado, un nombre obispado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antiguamente los que llevaban esos nombres, en aquel entonces que no había tanta maldad como la que hoy en día se ha experimentado, se corrompieron feamente y terriblemente. Imagínate en estos últimos tiempos donde la maldad se ha experimentado de una manera exagerada y extremosa. Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuántos amores de muchos hombres y de mujeres que estaban en los pies de Cristo se enfriaron y están en el mundo hoy en día millones tras millones de gente? ¿Por culpa de quién? De esos falsos, de esos obispos, de esos pastores, de esos sacerdotes que hicieron lo malo y que siguen haciendo lo malo. Hasta hoy en día yo he conseguido mucha gente que me han dicho, no hermano, yo en verdad, varón, yo fui en un tiempo cristiano, estuve en los caminos del Señor, pero es que yo vi mucha corrupción en los pastores, en los sacerdotes, vi mucha malicia, mucha avaricia, vi muchas cosas malas. Y eso, cónchale, no está bien. Y por tanto yo me aparté. Y claro, con toda razón. ¿Quién no se va a apartar de un lugar donde uno sepa que no está gobernando Dios sino el demonio? El que no lo hace porque quiere irse con esa persona al infierno. Pero el sabio y entendido se va de ese lugar. Claro, primero corrige a ese hombre. Que es difícil que ese hombre entre en razón. Porque fácil es corregir a una persona ignorante. O sea, una persona que padezca de conocimiento. Un niño en el conocimiento bíblico. Un inconverso. Es fácil convencerlo de su error y ganárnoslo para Cristo. Pero ¿sabes qué es difícil? Convencer a un falso de su error, de su maldad, de su engaño, de su arrogancia, de su altivez, de su rebeldía. Es fuerte, es difícil. Difícil. Porque ustedes creen que mataron a Jesús. ¿Por qué ustedes creen que mataron a los profetas? Porque ustedes creen que mataron a los profetas, mataron a Jesús, mataron a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no le convenía que los profetas y Jesús y los apóstoles estuvieran con vida, porque eran hombres de Dios verdadero. ¿Ves? Que le estaban echando la burra para el monte, les estaban echando, mire, les estaban echando a un lado a las ovejas gordas. Entonces, ¿qué hicieron ese grupo de falsos, de predicadores falsos? Agarraron y llegaban allá a los líderes y altos mandos políticos, que eran los que tenían las armas y los ejércitos. Llegaban a ellos diciéndole, por allá andan unos hombres que no quieren acatar las leyes de Roma, las leyes que estableció Moisés. Por el contrario, nos están atacando y el pueblo lo sigue cada día y la multitud lo sigue y nosotros estamos quedando con las iglesias vacías y en cualquier momento es peligroso, rey, porque le pueden dar un golpe de estado a usted. Le ponían la cabeza así a aquellos reyes y aquellos reyes comenzaban a temblar. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Bueno, que ustedes son prácticamente de esa misma gente, porque ustedes también son religiosos. Digan, ¿qué opinan ustedes? Lo que ustedes digan, eso es. Aquellos falsos decían, démosle muerte. Y ellos, bueno, está bien, pero que quede en su cabeza, ¿ves? Que quede en su parte, que ustedes son los que lo van a matar. Su mismo pueblo eran los que... Entonces, vuestros propios enemigos